Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar. Em, bueno, hoy vamos a platicar sobre los cuartos limpios, las diferentes clases y las tecnologías. Particularmente, pues el cuarto limpio es una de las herramientas más importantes en infraestructura para poder hacer la fabricación de los diferentes dispositivos electrónicos. El nodo tecnológico, por supuesto, depende de qué se quiera trabajar. Entonces, pues aquí les dejo de nuevo las diferentes formas de contactarnos y que puedan seguir los diferentes canales también, ¿no? Donde posteamos toda esta información. Entonces, en esencia, el cuarto limpio, pues es una instalación que, como su nombre lo dice, es limpio en el sentido de que se trata de eliminar todas las partículas de polvo o residuos que puedan caer sobre la oblea y eso pueda evitar que los materiales se puedan depositar de la manera adecuada y que los patrones que se definen tengan problemas de dimensiones o que se despeguen o que realmente no se puedan formar las capas en el stack que se necesita. Entonces, el cuarto limpio es este ambiente controlado, no solamente en partículas, sino en el tamaño de las partículas, en humedad y temperatura también, que son, digamos, que los tres parámetros más importantes: las partículas, la humedad y la temperatura. Y estas infraestructuras, pues, usualmente cuestan mucho dinero instalarlas. En México tenemos algunos cuartos limpios desde la parte académica. Está el INAOE, está el CIDESI, está el CIO, está la UACJ, está el CENIN en Ensenada, está el Politécnico en Ciudad de México con el Centro de Nano. Y prácticamente son instalaciones, pues, costosas, varias decenas de millones de pesos, lo que se necesita invertir. Y depende también de qué clasificación sean, depende de qué tamaño sean también, y depende de ciertas condiciones internas que se van a tener. Por supuesto, dentro del cuarto limpio, para mantener esa limpieza, pues es necesario que la gente pueda entrar con estos trajes que vemos usualmente, pues, en notas, en videos, en algunos laboratorios, porque eso previene que las partículas que se desprenden de la ropa o de la piel sean precisamente partículas que produzcan este tipo de problemas mecánicos sobre las obleas. Y básicamente todo el cuarto limpio de lo que trata es que se inyecta aire constantemente, aire que está empujando todas las partículas que se desprenden de cualquier vestimenta, de los materiales, y se está limpiando completamente. Se inyecta aire limpio y sale el aire que contiene partículas que se van desprendiendo de los materiales y de todo lo que está dentro. Entonces, uno de los aspectos más importantes es poder controlar la inyección de aire que se tiene sobre el cuarto limpio, la temperatura y la humedad también. ¿Y qué tan limpio es un cuarto limpio? Pues eso determina qué tipo de nodo tecnológico se pueda realizar. Hay una regla por ahí, me parece que la mínima dimensión que se quiere definir en un patrón tiene que ser cuando menos la mitad el tamaño mínimo de partícula que se puede permitir en el cuarto limpio. Entonces, nodos tecnológicos muy bajitos, por ejemplo, de 28 nanómetros, los últimos de 2 nanómetros, pues requieren una limpieza muy grande, muy alta, perdón, una limpieza muy alta de partículas que no pueden ser de 2 nanómetros, porque si hay una partícula de 2 nanómetros, pues ahí eliminas un transistor completamente. Nodos tecnológicos más grandes, nodos tecnológicos de una micra, de media micra, de 180 nanómetros, pues obviamente las restricciones no son tan extremas como las últimas tecnologías. Y claro, eso hace que el cuarto limpio sea más costoso cada vez que necesitamos tener mayor limpieza sobre los procesos. Nada más. Y bueno, aquí les comentaba que en México hay varios cuartos limpios. Eh, Ya voy a pasarles un video del cuarto limpio de CIDESI. Este es un cuarto limpio que particularmente me tocó instalar en 2018. Cuando llegué a Querétaro, pues me instalé en CIDESI y prácticamente lo que nos tocó en ese momento pues fue levantar esta instalación y no solamente ponerla a trabajar, sino también operativamente hacerla funcional en términos de comenzar a generar un modelo de operación
que permitiera atraer proyectos no solamente académicos, sino proyectos también hacia la industria. Entonces, este cuarto limpio en específico se los pongo como ejemplo. Yo les he comentado desde mi punto de vista, esta es la instalación más sofisticada que hay en el país, la más completa. Por supuesto, también está la del INAOE, la del CIO, la de la UACJ, el CENIN, el POLI, pero esta instalación tiene un equipamiento, el más completo desde mi punto de vista. Tiene, por ejemplo, los equipos Sputtering, el IBIM, que están ahí, los hornos de alta temperatura para hacer el crecimiento del óxido. Está la parte de metrología, hay un wire bonder también allá adentro, y se tiene la parte de los LPCVDs, esos son LPCVDs para hacer depósito de, no sé, de nitruros. Se tiene pulido electromecánico, el air shower, y los últimos años se ha ido incrementando la capacidad con algunos equipos para hacer packaging, ¿no? Ahí Jesús también les puede comentar más sobre los últimos equipos que se han instalado, y ese es el ejemplo, digamos, que de un cuarto limpio, ¿no? Donde la gente de nuevo tiene que entrar con estos trajes para evitar que las partículas que traemos en la ropa y en la piel se puedan desprender y puedan obstruir todo el depósito de las capas, toda la alineación, los procesos de litografía, de etching, y mantener las condiciones con el mínimo de partículas internas. Usualmente se confunde también el concepto de cuarto limpio para tema médico es diferente. El concepto de cuarto limpio para tema médico es más en términos de bacterias, de limpieza biológica, no de limpieza mecánica como tal. Los cuartos limpios usualmente son mucho más limpios que los cuartos limpios para temas médicos y temas biológicos. Es más, un cuarto limpio es mucho más limpio que un quirófano donde nos operan. O sea, si nosotros quisiéramos hacer chips en un quirófano, no se podría porque hay muchísimas partículas en el ambiente. Entonces, un ambiente puede ser limpio desde el punto de vista biológico, limpio desde el punto de vista mecánico, como lo que se busca para los cuartos limpios de semiconductores. Y los cuartos limpios, pues bueno, deben tener ciertos paneles, tienen que tener las exclusas, donde se hace el air shower. Las paredes también son especiales para que no desprendan pintura, que no desprendan residuos. Las terminaciones de las paredes son también especiales. Y son muchas consideraciones que, como pueden ver, hacen una instalación de este tipo costosa. Y es por eso que no es tan trivial poner este tipo de instalaciones, mucho menos en las universidades, porque se necesita mucho dinero. Y en las industrias, pues bueno, hay muchos cuartos limpios en industria para ensamble PCB, para temas médicos, pero en México particularmente cuartos limpios industriales para hacer chips, pues en este momento no hay más que los de ATP que tiene Texas Instruments en Aguascalientes, Infineon en Tijuana y Skyworks en Mexicali. Entonces, ese es el concepto de un cuarto limpio. Estos ambientes, como les comentaba, tienen que ser controlados, y en especial cuando se busca tener procesos cada vez más pequeños. Eso significa que el tamaño de las partículas que se permiten no solamente es en cantidad, sino en dimensión. O sea, son partículas muy pequeñitas que pueden destruir transistores, y esas partículas tienen que estarse sacando del cuarto limpio. Y todos los materiales todo el tiempo están desprendiendo partículas. Los mismos trajes que nos ponemos desprenden partículas también, y todo eso tiene que estar limpiándose constantemente. Ahorita vamos a hablar de la cantidad de cambios que tiene un cuarto limpio usualmente. Entonces, hay que controlar no solamente las partículas, les comentaba, la temperatura es un punto también muy importante, porque la temperatura puede producir que los materiales se expandan o que se contraigan. Entonces, para tener un proceso completamente repetitivo y confiable, necesitamos también tener un control de la temperatura y de la humedad para asegurarnos que las resinas se secan de una manera adecuada a los tiempos que se estiman o que se tienen controlados, que las resinas también contienen la humedad que se necesita, y son parámetros que son críticos, son muy críticos en este tipo de procesos. Porque imaginen ustedes, si una resina que usualmente está diseñada para trabajar a 20 grados, la trabajamos a 27 grados, pues a lo mejor esa resina evapora más rápido los solventes, a lo mejor esa resina con la temperatura se expande
y produce que su dispositivo de una micra, pues ya no sea de una micra, sino que sea de 2 micras, por el proceso de expansión de los materiales. Entonces, el tema de temperatura es igual de importante que el tema de la limpieza. Un cuarto limpio que no tiene un control de temperatura exacto y preciso, pues es un cuarto limpio que no va a ser reproducible lo que estén haciendo. Similar con la humedad, es necesario mantener una humedad aproximadamente del 50% para que se mantengan los procesos estables y controlables también. Aquí les pongo una tabla de las diferentes clases de cuarto limpio. Usualmente, anteriormente se manejaba una nomenclatura como clase 10, clase 100, clase 1000, clase 10.000. Hoy en día ya es más común cada vez que se hable de las clases ISO. Un ISO 1, un ISO 2, un ISO 3, que el equivalente, pues aquí lo pueden ver. Un ISO 1, pues es equivalente a un cuarto limpio clase 10, ¿no? Un ISO 2 es equivalente a un clase 100. Un ISO 3 es equivalente a un clase 1000 y así sucesivamente. Y esas clases lo que nos indican es la cantidad máxima de partículas que se puede tener en una unidad de volumen. Por ejemplo, un clase 1, pues solamente permite 10 partículas mayores a una micra en un metro cuadrado, en un metro cúbico, perdón. O sea, ¿se imaginan? Solamente tener 10 partículas de 100 nanómetros en un metro cúbico es un control extremadamente alto, ¿no? Y tener cuartos limpios clase 10, por supuesto, cuesta muchísimo dinero mantenerlos. Un clase 100, pues son 100 partículas de 100 nanómetros, bueno, no mayores a 100 nanómetros en un metro cúbico y así sucesivamente. Claro, partículas más pequeñas, pues aquí podemos ver, ¿no? Partículas de 0.3 micras, de 0.5 micras y así sucesivamente, conforme la clase se va incrementando. Entonces, la clase más limpia, digamos, es mientras más reduzco ese número. La clase 1 es una clase de lo más limpio que hay hoy en día y se usa para las tecnologías que son de última generación. Aquí les pongo otra tabla, más o menos para que sepan en qué tipo de dimensiones se utilizan limpios. Cuartos limpios, clase 1, 2, pues usualmente son para tecnologías pues ya muy pequeñas, nodos menores de 28 nanómetros, ya se usan ahí. Clases 3 y 4, pues para dimensiones entre 5 y 100 nanómetros, clases C, 5 y 6, para dimensiones mayores a 100 nanómetros y así sucesivamente. Entonces, esto les da más o menos una idea de las clasificaciones y de que si ustedes están pensando en alguna tecnología de ciertas dimensiones, pues es el cuarto limpio que necesitarían tener para poder garantizar que sus procesos puedan tener las definiciones de las dimensiones que necesitan ahí. Y claro, esto pues involucra técnicas de filtrado muy sofisticadas, que por supuesto eso lo hace caro, y esas técnicas de filtrado pues hacen que no solamente los costos de los filtros suban, sino los costos asociados al consumo eléctrico. Ese es uno de los impactos más fuertes que tienen los cuartos limpios. Un cuarto limpio, el mayor costo de su operación no está dado por insumos, sino está dado por el costo eléctrico de mantener todas estas manejadoras, esos equipos HVAC, constantemente trabajando para poder mantener la limpieza de los cuartos limpios. Y son equipos que están trabajando 24 horas, 7 días a la semana. No se apagan, están todos los días trabajando, salvo los temas de mantenimiento que se necesiten. Aquí les muestro también una gráfica donde pueden ver los diferentes nodos tecnológicos. Hasta 2022, cuando menos, esto es de la página de TSMC. Y pueden ver los diferentes nodos tecnológicos a través de los años, cómo se han ido madurando. Desde los años 90, que se tenían microprocesadores que se hacían con nodos tecnológicos de 3 micras, incluso con tecnologías puramente NMOS. Comenzaban a hacerse muy populares los CMOS, pero eran tecnologías pues relativamente grandes para lo que conocemos hoy en día. A partir de los 2000 es cuando la de 180 nanómetros comienza a dominar bastante todo el mercado.
El otro brinco grande, pues son las de 65 nanómetros, por ahí hacia casi llegando a los 2008. Y luego el otro brinco grande son los 28 nanómetros, y los brincos que tenemos hoy en día ya llegando a 7 nanómetros, casi en los 2020, y lo que tenemos hoy en día que estamos bajando ya a los 2 nanómetros. Entonces, esas capacidades de cuarto limpio que les comentaba, pues están asociadas o ligadas directamente con estos nuevos tecnológicos. Entonces, si ustedes quieren hacer un proceso de fabricación de 3 micras, pues aquí lo que se recomienda, pues pueden utilizar un ISO 7 o un ISO 8 sin ningún problema. Si ustedes quieren bajar a 180 nanómetros, pues 180 nanómetros a lo mejor ya tiene que estar en un ISO 5 o en un ISO 6, a lo mejor hasta un ISO 4, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología que quieran ustedes fabricar, es el cuarto limpio o la adecuación en infraestructura que necesitan tener. Ahora, no solamente es limpieza, temperatura y humedad, hay otros factores asociados que posiblemente no son los más importantes, pero que tienen que considerarse. Por ejemplo, la mayoría de los cuartos limpios tienen pisos epóxicos ESD con protección, pisos ESD que son Electronic Discharge, ¿no? Entonces, lo que hacen es que hacen que las personas se puedan descargar las cargas que traemos en el cuerpo, que se puedan descargar a través del piso epóxico para minimizar posibles daños, sobre todo en tecnologías MOS, ¿no? Bueno, en tecnologías MOS que tienen dieléctricos muy delgados. Vibraciones también, por supuesto, si ustedes quieren definir 180 nanómetros, pues si tienen una infraestructura que vibra cuando pasa un camión, pues obviamente cuando estén haciendo las alineaciones, esa vibración pues va a producir cambios y efectos no deseados sobre el proceso. Eh, Todo el sistema HVAC que tiene que ver con el aire, temperatura y humedad, se le agrega también el tema de control SD, gestión de vibraciones y otras consideraciones adecuadas que se tienen que tener a la hora de instalar un cuarto limpio. Aquí les pongo un ejemplo de la estimación del costo operativo de una instalación de cuarto limpio. Como les comentaba, el consumo energético es uno de los gastos más grandes. Claro, si el cuarto limpio se mantiene en las condiciones, ¿no? Porque hay muchas veces que nos dicen, tenemos un cuarto limpio, ¿no? Pero el cuarto limpio no está limpio porque no están los aires funcionando constantemente. Entonces, un cuarto limpio debe tener el aire constantemente funcionando. Si no, no se puede mantener la condición de limpieza. Entonces, para mantener esos sistemas HVAC funcionando, el costo energético es muy alto, sobre todo cuando tienen cuartos limpios grandes. Y esto usualmente consume cerca del 30 a 50% de todo el costo operativo que se tienen en los cuartos limpios. El siguiente impacto más fuerte son los filtros Sulpa, que son filtros que cuestan bastante también. Yo recuerdo cuando estábamos ahí en CIDESI, gastábamos pues cerca de 2, 3 millones de pesos anuales para poder mantener los filtros, para poder reemplazar los filtros y mantener la limpieza que se necesitaba sobre el cuarto limpio. Y eso les puede dar más detalle Wenzel, que está en CENIN, que es parte de la red, o Jesús también, o José Mireles, que tiene su cuarto limpio en la UACJ. Entonces, lo que les digo, aquí cuando menos en esta comunidad de la red, uno de los beneficios más grandes es que están en contacto directo con estas personas que hoy dirigen la mayoría de los cuartos limpios que tenemos en el país. El siguiente costo es, por supuesto, la mano de obra. Sin embargo, conforme las fábricas tienden a automatizarse, pues la presencia de la gente dentro de los cuartos limpios se va minimizando también. Entonces, un cuarto limpio con muchísima limpieza tiene como condición que tiene la entrada de personas al mínimo, porque cada entrada de personas significa introducir cierta cantidad de partículas hacia el cuarto limpio que tienen que estarse completamente lavando con el aire. Consumibles, 10 a 15%, y por supuesto las validaciones, certificaciones tienen otro impacto también, ¿no? Hay que mantener los cuartos limpios constantemente certificados, es decir, correr las pruebas de partículas y que la casa certificadora diga, sí, tu cuarto limpio es clase 100 directamente.
Entrando un poquito más a detalle sobre cada uno de estos componentes que tenemos en los cuartos limpios, las sumas o las manejadoras de aire, los sistemas HVAC, pues es uno de los componentes, les insisto, más importantes dentro de una instalación de cuarto limpio. Dependiendo de la clasificación de cuarto limpio, se tienen que asegurar cierta cantidad de cambios de aire por hora. Por ejemplo, para un ISO 100, se tienen que asegurar cuando menos de 400 a 480 cambios de aire por hora. O sea, quiere decir que el aire se renueva 400 veces por hora. O sea, estamos hablando de 1.3 cambios por minuto de aire, cuando el aire, y eso lo que dice es que el aire se reemplaza completamente por aire nuevo. Y eso es lo que permite tener toda esta limpieza dentro de los cuartos limpios. Y por supuesto, esta foto que ven aquí son las manejadoras de aire, que pueden estar en el techo o puede estar a nivel de piso, y son las manejadoras que están inyectando constantemente el aire sobre el cuarto limpio. Y estas manejadoras son inicialmente un primer filtro, tienen un filtro primario aquí, inyectan el aire y dentro del cuarto limpio se tiene un segundo esquema de filtrado, que es quien ya filtra las partículas finas y es en donde van usualmente los filtros EPA. Aquí en estas manejadoras tienen filtros relativamente baratos, hacen una limpieza primaria y ese aire ya relativamente limpio se pasa a un siguiente proceso de filtración, donde ya se tienen los filtros ELPA o ULPA, que ya son los filtros que dan la limpieza ya muy fina de las partículas. Otra consideración, pues, es el control de la humedad. Se tienen que tener deshumidificadores para estar completamente controlando esa humedad al 50%, como les comentaba. Si los tienen en una, no sé, por ejemplo, Wenzel, que tiene su cuarto limpio en el Cenin, en Ensenada, donde la humedad es muy alta. Entonces tienen que tener los deshumidificadores para poder bajar la humedad y mantener ese rango aproximadamente del 50%. Por otro lado, no sé, por ejemplo, el de Ciudad Juárez, pues es un ambiente mucho más seco y por lo tanto entonces ahí hay que inyectar humedad. Entonces ahí los que se activan principalmente son los humidificadores para poder mantener una humedad donde el ambiente es usualmente seco y se inyecta la humedad para que se pueda mantener ese proceso. Y así depende también mucho de la geolocalización de dónde tienen los cuartos limpios, cuáles son las actividades que van a tener predominantes. Entonces es necesario tener tanto humidificadores como deshumidificadores que están constantemente trabajando con el equipo HVAC de aire. La siguiente consideración pues es la temperatura, por supuesto. Hay que tener chillers y calentadores para que si la temperatura del ambiente es muy baja, pues hay que generar calor para que el aire entre con una temperatura que pueda mantener, no sé, 20 grados centígrados, por ejemplo. Si es un ambiente muy caluroso, por ejemplo, otra vez considerando Ciudad Juárez o Ensenada, pues es un ambiente caluroso, entonces necesitamos meter chillers para poder enfriar la temperatura del aire y que el aire entre con la temperatura adecuada y permita mantener los 20 grados centígrados. Entonces, como cualquier sistema de enfriamiento o de calefacción, la temperatura del ambiente se mantiene a través del aire que se inyecta. Solamente aquí estamos hablando de cuartos gigantescos, de aire muy limpio, que tiene que estarse inyectando constantemente. Entonces, aquí pueden ver este esquema rápido de una configuración de manejadoras, los cuadritos grises que están ahí, y cómo se tienen que tener los humidificadores y los chillers también, para poder hacer el control de la temperatura y que el aire entre con la temperatura adecuada. Siguiente punto son las plantas tratadoras de agua. Esto es otro punto importante, porque el agua que se maneja dentro de los cuartos limpios tiene que ser agua desionizada. Tiene que ser agua que no contiene ningún tipo de mineral. ¿Por qué? Porque los minerales pueden contaminar los materiales o los mismos procesos de fabricación. Entonces, lo que se busca es que todo el agua que se usa para enjuagues, el agua que se usa para hacer el etching, todo el agua para hacer el revelado también, las limpiezas, pues tiene que ser agua desionizada. No puede ser el agua potable ni siquiera, porque el agua potable contiene muchos minerales. Entonces, lo que se necesita es quitarle completamente todos los minerales que pueden ser causantes de contaminación, como las sales, principalmente las sales, y tener un agua
que pueda ser utilizada dentro de los cuartos limpios. Estos son procesos hoy en día bastante estándar, todo el proceso de desalinización del agua para poder convertirla usualmente en un parámetro que se mide en resistencia, en resistividad. Entonces, el agua usualmente tiene que tener mínimo, cuando menos, 18 megaohms de resistividad. 18 megaohms es el mínimo que se requiere para poder garantizar que el agua va a tener la calidad suficiente y no ser un contaminante sobre los diferentes procesos de fabricación. Y aquí les pongo una foto de una planta, igual en Sidesi, porque digo, es en donde me tocó instalar todo esto. Esa planta me tocó instalarla, les puedo decir, nos la instalaron con un costo de cerca de 500,000 pesos aproximadamente, y es una planta que nos gustó mucho cómo funcionó, ¿no? Y que sobre todo que nos entregaba la calidad, la resistividad que se necesitaba para los procesos de fabricación. Siguiente punto son los gases, otro punto crítico también en cuanto a la parte operativa. Los gases, se utilizan muchos gases comunes como nitrógeno, argón, que no son para nada peligrosos, pero se utilizan también otro tipo de gases que sí pueden llegar a ser peligrosos, tanto explosivos como tóxicos. Sobre todo en esta industria de semiconductores se utilizan gases para temas de dopado, fosfina, diborano, arsina, que son gases extremadamente tóxicos y peligrosos, y se tienen que tener ciertas consideraciones, no solamente de contención de los gases, sino de las líneas también de interconexión. Gases comunes como el nitrógeno, hay muchos esquemas, como el nitrógeno se consume muchísimo, hay muchos esquemas, por ejemplo, de poner estas salchichas o estos tanques gigantes que se alimentan con nitrógeno líquido y se evaporan y ya se convierten en nitrógeno gaseoso para poderlo utilizar dentro de los cuartos limpios. Hay otros esquemas que están siendo bastante populares hoy en día, donde se usan los regeneradores de nitrógeno, que es básicamente se capta el nitrógeno del ambiente y es un proceso de generación de nitrógeno, ¿no? Donde se absorbe el puro nitrógeno y ese se entrega ya a los cuartos limpios. Sin embargo, usualmente el nitrógeno de los generadores usualmente no tiene la pureza que se puede tener con el nitrógeno, ya sea de tanque directamente en estado gaseoso o de nitrógeno líquido que se convierte a nitrógeno gaseoso. Entonces, hay muchísimas técnicas dependiendo de lo que estén buscando hacer, la manera de poder suministrar estos diferentes gases. Siguiente punto son la extracción y neutralización. Al utilizar gases tóxicos, como les comentaba, o gases explosivos, pues usualmente cuando se mete en un proceso de fabricación en un equipo, pues esos gases tienen que salir. Entonces, esos gases usualmente se meten a un scrubber o a un burn box, que se le llaman, que son equipos que neutralizan o queman los gases. ¿Por qué? Porque pues esos gases, como son tóxicos, no se pueden liberar al ambiente, así nada más. Tienen que ser neutralizados o quemados para ya posteriormente los residuos poderlos mandar al ambiente, pero ya residuos en CO2 o otro tipo de gas que ya no es tóxico. Entonces, estos esquemas con estos equipos de burn box es lo que se utiliza usualmente. Se descargan los gases ya que se usaron, se descargan estos equipos, en estos equipos se neutralizan o se queman y ya salen por estos exhaust, ya salen para el exterior. Entonces ahí pues hay que cumplir también con un montón de normativas, depende del estado, depende de la región, para poder hacer el tratamiento de todos estos gases. Pues todas estas consideraciones, estrategias hay que tenerlas en cuenta, porque crear un cuarto limpio no es para nada barato. Entonces hay que tener cuidado en no sobredimensionar las manejadoras, en no subdimensionar, por supuesto, para que podamos tener la limpieza adecuada, y hay que tener un diseño de ingeniería bastante controlado y exacto para que no nos sobre y no nos falte. No nos sobre porque si nos sobra significa que es un gasto extra que se hizo, y que no nos falte porque si nos falta, pues a lo mejor queremos tener un cuarto limpio clase 100, pero finalmente no podemos llegar a esa clasificación porque no estamos inyectando la cantidad de aire suficiente que se necesita para poder mantener la limpieza. Los esquemas de filtración, como les comentaba, de agua son bastante comunes. Hay esquemas de filtración de gases, por ejemplo, pueden tener un generador de nitrógeno que les entregue un 98% de pureza,
y pueden añadir una etapa de filtrado para que puedan llegar a una pureza de 99%, ¿no? Que es la que usualmente se usa en tema de semiconductores. Entonces hay diferentes esquemas, diferentes estrategias que se deben considerar, pero es muy importante definir qué tipo de nodo tecnológico es el que se intenta fabricar para poder decidir qué tipo de infraestructura de cuarto limpio se necesita y qué tipo de presupuesto se necesita para hacerlo. Entonces, bueno, pues bueno, los cuartos limpios son uno de los pilares de la tecnología de semiconductores. Por eso les repito, no es tan trivial decir, vamos a poner una planta de semiconductores porque se necesita tener todo ese infraestructura de cuarto limpio que nos permita realmente llegar al tipo de tecnología o al tipo de dispositivo que se quiere fabricar. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con esta plática. Como les comentaba, son sesiones entre 30 a 45 minutos que sean muy ágiles y breves para que se puedan digerir de una manera rápida, y conforme vamos creando el portafolio de todas estas presentaciones, ya pueden regresar y a lo mejor enfocarse en algunos de los diferentes temas que se han tratado. Entonces, bueno,